Bienvenidos a su programa Real Life. En el día de hoy vamos a hablar sobre el tema ¿Dónde está papá? Pero antes nos gustaría que nos acompañe a ver el siguiente episodio. Ve a buscarme el té, ve a buscarme el té. Pero ¿y qué es lo que tú haces? Ve a buscarme el té, te estoy diciendo, ve a buscarme el té. Yo no entiendo por qué ella no me trae ese té. Eso ahora es un té mucho grande y ella no me trae té. Yo no sé cuánta hora va a durar ella, me parece que le pesa la barriga a ella. Que yo no sé qué la mandó a ella está preñada. Todo el tiempo ahora que la barriga para arriba y para abajo ahora, con una barriga, yo no sé lo que ella quiere hacer ahora. Con una vaina. Eso es lo que quiero hacer. Ya ver lo que tú vas a hacer con tu barriga. Pero tú me traes este tres caliente y me lo traes frío. Llévatelo tú entonces. ¿Qué es lo que tú quieres con esa barriga? Wow, vaya escena súper interesante. Qué tremendo, Daniel. Tremendo, esa es la evidencia de lo que sucede a diario. ¿Sabía usted que lo que usted acaba de ver podía estar pasando en este mismo momento? Así es. Que puede ser su vecino, un familiar suyo o usted mismo que está pasando por esa situación y que necesita ayuda. Hoy nosotros tenemos un tema que fluye a hacer una pregunta, porque semejante situación hace que nos lleguemos a preguntar, ¿dónde está papá? Que realmente es una pregunta bastante necesaria para no tener que responderla. Correcto. Sí. Y la idea que no tengamos que respondernos o responderle a nuestros niños, ¿dónde está papá? Porque ya el padre haya cumplido con los roles que son necesarios. En la escena que vimos es dramático, es tremendo lo que sucede en la vida de un niño, porque cuando un niño comienza a criarse con el rechazo del padre, incluso desde el vientre, porque en este caso esa mujer está embarazada y es rechazada por su marido. Ahora, ¿cuáles son las causas que llevan a este hombre a comportarse de esa manera? ¿Por qué este hombre está teniendo temor a tener su bebé? Tener ese niño, ¿Por qué no está tratando a esa mujer que le va a dar a su bebé con el cariño que se merece? Para que el bebé que tiene dentro comienza a recibir ese afecto. Y es como si dijéramos, tienes deseo de venir a la vida real. Exacto. Sí, porque ya va percibiendo, o sea, el niño ya percibe todo eso, esa información que va adquiriendo antes de nacer. Efectivamente, y eso ya es un asunto comprobado por otros profesionales de la salud que nos pueden colaborar en demostrar que una realidad, que el bebé, estando dentro, en el vientre de su madre, comienza a sentir los efectos de lo que está sucediendo fuera. Exacto. Entonces, cuando desde en el vientre de su madre comienza a sentir este tipo de rechazo y la madre comienza a pensar incluso en el aborto como una salida de la situación porque ve que no tiene respaldo de su esposo, entonces el niño comienza a tener cierto sufrimiento. Nace ya con unos sufrimientos que vienen como adheridos a su nacimiento y que después tienen una reflexión o se reflejan en el mundo real. Una vez ya ese bebé comienza a crecer. Sí, es así, totalmente de acuerdo. De hecho, me gustaría contar la historia de un niño que realmente va creciendo desde, digamos que entre los 7 y los 12 años, se ve como el hecho de haberse criado, ¿no? O de haber estado creciendo sin su padre, ya que su padre le rechazó, se fue y ha tenido que crecer simplemente con, o solamente, digamos, con su mamá, los hermanos que tiene, ¿no? Vemos como este niño sufre esas consecuencias, donde la madre siempre tiene que ir a trabajar, tiene otros hijos, tiene sus hermanos también que tiene que atender y nunca tiene tiempo para esta persona. O sea que realmente las dos figuras, padre y madre, en una familia son bastante importantes. Este niño va sufriendo eso y se crean muchas cosas en su personalidad, ¿no? Cosas negativas en su mente, en su corazón, sentimientos que van surgiendo en su vida, ya que no hay una figura que realmente le esté dedicando el tiempo que necesita, el amor que necesita, el apoyo que necesita. Y eso entre los 8 y los 12 años
vemos como eso, como que no importa mucho, como que el niño está en su mundo, como que el niño no se entera de nada, pero es una información que va adquiriendo, que cuando entra a la adolescencia, entonces refleja esa falta de padre que ha tenido durante esa etapa que ha ido creciendo. O sea, es bastante importante que nosotros tengamos en cuenta este punto, la verdad. Correcto, Madeleine. Y fíjate que lo que lleva a un padre a actuar de esa manera, a tener ese temor de ese nacimiento, hay dos situaciones que se dan que son muy importantes señalar, que es cuando el padre por primera vez, va a ser padre por primera vez, Sí, pues es normal que entre un pequeño claro. pánico, un poco de tensión, Un poco de miedo, ¿no? de miedo, ¿no? Porque no sabe cómo va a enfrentar la situación, vas a ser padre por primera vez. Y cuando la esposa pues está embarazada, pues sí puede verse afectado de este temor, ¿no? Exacto. Pero cuando es ya habitual, ya que tiene varios hijos, incluso con esa mujer o con otra, eh, ya es más seria la situación. Sí, sí, Porque sí. ya estamos bien hablando de un rechazo. Exacto, Porque ya exacto. él tiene la experiencia de que no es nada del otro mundo, de que se puede enfrentar a esa realidad. Mas, sin embargo, sigue con esa actitud y eso indica un problema mayor. Claro, ¿qué está pasando? ¿Por qué ese padre rechaza sus hijos? ¿Por qué rechaza esa bendición, ¿no? Que Dios le puede dar a un padre que tener un hijo? Efectivamente. Realmente es algo, Entonces, ¿qué podría estar pasándole a ese hombre que está actuando de esa manera? Hay un temor a enfrentar una realidad, tal vez su situación económica, o como más evidente, son el resultado, o es el resultado de lo que él vivió desde su niñez. exacto. Porque si no ha tenido un ejemplo, si él ha tenido que pasar por esa escena, él recibió rechazo de su padre, aun estando en el vientre, aun siendo un hombre, intentando criar unos hijos, tener una familia, no, Correctamente, estos son los síntomas que manifiesta una persona cuando haya vivido la falta de papá sí, en su vida, que incluso ya de adulto comienza a manifestar en su propio hogar que ya ha podido, ujú, en caso de poderlo construir, porque es hasta difícil difícil hacer que una la persona familia. con esos traumas puedan construir un hogar sólido. Es muy Exacto. difícil. No vamos a decir que no es posible. No hay caso de todo, ¿no? Siempre hay posible, siempre ahí está ahí el margen de la posibilidad. Pero Exacto. sí que es mucho más difícil para la persona que tienen estos traumas poder construir un hogar sólido. Y este es un resultado, manifestación de un temor a enfrentar esa realidad de tener que ser papá. ¿Por qué? Porque no tienen como ese paradigma, No no tienen un tienen ejemplo. ese ejemplo de yo voy a ser como mi papá y Exacto. yo quiero tener mis hijos para ser como mi papá. Exacto. Entonces, como no tiene esa figura paterna, porque no la tuvo, entonces manifiesta exactamente lo mismo. Sí, sí. Cobardía, rechazo, miedo, agresividad, porque eso fue lo que vivió o Wow. por ende no lo tuvo, ni eso porque no tenía a papá. Tremendo, Entonces, realmente. nosotros queremos puntualizar cuáles son los síntomas que puede manifestar un hombre o una mujer cuando ha sufrido en su niñez la falta de papá. Usted se puede observar que cuando una persona ha tenido este padecimiento de tener una falta de padre, de madre, y haya sido abandonado en su niñez, normalmente según alguna ciencia que han podido lograr comprender un estudio sobre el comportamiento de los seres humanos, han podido dilumbrar de que la persona que ha tenido esos problemas en su niñez, luego de adulto tiene unas Una consecuencias, consecuencia que se unas reflejan. manifestaciones que Exacto. reflejan eso, como el que tú estabas contando en el testimonio que estuviste comentando. O sea, Sí, de entre desde sus 7, 8, 9 años, comienza a hacer manifestaciones de llamar la atención. de llamar la atención, Fue lo claro. que tú dijiste respecto a eso, llamar la atención. Sí, 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 porque no tiene, la figura no tiene la atención de papá y mamá, entonces intenta hacer cosas donde él se siente importante, llamando la atención. ¿Qué hago? Me castigan, entonces siento que me aman porque me castigan, porque se están dando cuenta de lo que estoy haciendo. O sea, estamos hablando de que un niño, el castigo le es agradable cuando tiene esos problemas de la falta de papá. Exacto. Y lo llaman como interactividad, ¿no? Dicen, que ese niño es muy interactivo.
¿Por qué realmente? ¿Por qué necesita un niño romper algo, llorar, tirar, patalear en casa para llamar la atención? ¿Por qué quiere hacer eso? ¿Qué hay en su interior? ¿Qué se está creando en sus pensamientos, en sus sentimientos? Que siente que si se comporta de esa manera, él es más importante, es que él necesita comportarse de esa manera para que puedan sus padres fijarse en que él existe, en que él está ahí. Correcto. Y antes de empezar a manifestar los síntomas que puede tener el hombre y la mujer, incluso ya en la edad un poco más adulta, y reflejar, queremos puntualizar o quiero que podamos ver acerca de lo que debe hacer un hombre que ahora mismo se puede estar encontrando con este programa y poder comenzar a observar y decir, ¿qué hago? ¿Qué Porque yo hago? estoy pasando esa situación. ¿Qué puedo hacer? Porque yo estoy viviendo ese trauma y que Exacto, actualmente he huido de la escena familiar y ahora me encuentro solo, triste, abandonado, o yo abandoné a mi pareja con sus hijos, con los claro. hijos, Quiere cambiar. y dice, ¿y ahora qué puedo hacer? O sea, lo primero que queremos llevarle el mensaje de que sus hijos van a tener estos padecimientos. Claro, ¿no? Y es que conforme a eso, Daniel, yo que soy hija, ¿no? Desde mi punto de vista, yo realmente lo que quiero de mis padres, lo que quiero de mi madre, de mi familia en general, es que me dediquen tiempo, es atención. Realmente lo que yo valoro es los momentos que yo puedo pasar con mi madre comiéndome un helado o donde ella me llama para algo importante, que yo tengo una actividad y me dice, oye, ¿qué tal? ¿Cómo fue la actividad? O mi padre, que me pueda llamar y preguntar conforme a mis amigos cómo me lo pasé, que se interese por mis cosas, ¿no? Por si he ido a un cumpleaños, una fiesta, que quiera saber cómo me lo he pasado. Entonces, yo desde mi punto de vista como hija, yo aconsejaría como a los padres, ¿no? Que se preocupen por los pequeños detalles, que se preocupen un padre que no está en casa, que no tiene a su hijo al lado por ciertas circunstancias, quizá cada uno ha hecho su vida y no es que no quiera, sino que ya no puede porque, bueno, la situación, ¿no? Que llame a su hijo. Eso es lo que quiere el hijo, que el día de su cumpleaños se acuerde de que es su cumpleaños y le llame, hijo, es tu cumpleaños, porque solamente es una vez al año, entonces como este día es importante, quizá para otras personas no es importante, pero para mí sí porque naciste tú. Quizás no es estando en casa, sino fuera de casa. ¿Qué puede hacer un padre como padre? Tú puedes ser mejor padre, aún estando fuera de casa, según la educación que tú le des a tus hijos. Entonces, ¿qué podría hacer ese papá? Llama a su hijo en el día de su cumpleaños, se interesa por los amigos. ¿Cuáles son tus amigos? Se involucra, vamos a quedar, vamos a conocer, cuéntame sobre la escuela, cómo te está yendo, qué te preocupa, ¿te gusta una chica? En el caso de que fuera un chico, ¿no? Si es una chica, ¿te gusta un chico? Cuéntame, dame, te doy esa confianza, ¿no? Puedes hablar conmigo, estoy aquí, estoy presente, me acuerdo de ti. Eso es lo que queremos, no lujo, quizá no detalles, no ropa, no sé si me entienden. Correctamente. Y que no puede olvidar también ese sustento económico, porque de alguna forma u otra, Claro. siempre ese detalle no se puede ignorar, porque necesita el hijo también saber que su padre está ahí para resolverle esas Sí, necesidades. sí, sí, puede. De esa manera, el padre necesita proteger a sus niños, igual como la mujer necesita protección y exige que el padre cumpla esas responsabilidades en sus hijos y pueda llevar lo que hacer del hogar. Así como el hombre tiene que ser como representante de esa familia y tener que cumplir con los deberes de la casa en el sentido de poder protegerla con una casa, poder protegerla en la representación como marido. Entonces, así como esa mujer lo necesita, más lo necesitan los niños. Y en el caso de las niñas, que ya tienen los dos síntomas, es decir, que por ser mujer necesitan esa protección de esa figura de hombre, que porque por naturaleza la mujer lo necesita, y también como hija necesita esa protección. Es decir, que suceden esos problemas mucho mayor cuando es mujer todavía. Pero Sí, sí. vamos a presentar que los padres que nos están escuchando, que nos están viendo, se atrevan a tener la valentía de que si ahora se encuentran en una situación, por cualquier circunstancia que haya sido, que se encuentran fuera de su familia, que hayan abandonado a sus hijos, que hayan abandonado a su esposa, a su hogar, hoy puedan, después de escucharnos, después de vernos, poder entender la importancia que es su presencia en casa. Porque esos Exacto. niños
van a padecer unos síntomas que van a llevarle a ciertas ruinas, ya incluso cuando sean adultos. Sí, sí, de hecho en la adolescencia lo vemos como, ¿dónde está papá? Es como, no es simplemente una pregunta y ya está. No es algo sencillo de responder. Es ¿dónde está? Porque aunque esté en casa, siento que no está papá. O sea, tengo a papá y a mamá dentro de la casa, pero no están aquí. Realmente no siento su protección, no le siento en mi vida, no siento que estoy solo, siento que estoy como desamparado. Entonces, no es del lugar en sí, si está en la cocina, si está en el salón, en la habitación, es dónde está en mi vida, dónde está en mi corazón, cómo yo puedo decir mi padre es mi superhéroe, mi padre es mi ejemplo. Cuando yo crezca quiero ser como mi papá. Si es que no lo encontré, siempre me pregunté que dónde estaba. Y eso en la adolescencia se nota muchísimo más cuando el niño crece con ese déficit de atención de parte de los padres y luego se siente como una persona que nunca ha tenido familia, que nunca ha tenido padre y no sabe dónde refugiarse porque dónde corre si no el niño, dónde Claro. va, qué busca. Eso es una situación que se da porque ninguno nacemos con un libro que nos diga cómo conducirnos por la vida. Evidentemente, todos los niños aprenden de sus Si padres, que fuera son así. la figura principal con la que pueden convivir, ¿no? Entonces, cuando dan falta de ello, es como si lo soltaron en un país donde no le dijeron cómo funciona. Exacto. Y ahora se sienten a la deriva. ¿Qué hago? No sé el No tienen idioma, no sé capitán, nada. no tienen guía. Y tan así la situación que comienzan a vivir y Exacto. comienzan a manifestarse una serie de síntomas que vamos a ver a continuación. Sí, sí, que vienen los vientos y lo llevan de allí para acá. Él ya no saben quiénes son, no saben lo que quieren, no saben dónde van, no saben nada, porque al fin y al cabo no han tenido un ejemplo. De hecho, hasta en las niñas realmente, ya cuando crecen, cuando ya son más señoritas, ¿no? Tú puedes ver perfectamente el ejemplo que le ha dado su padre como padre, según cómo ella ve a los hombres. El rechazo o la aceptación que ella tiene con un hombre o cómo lo ven. Una mujer que siempre está hablando que los hombres son malos, que los hombres son esto, que los hombres tal, es porque eso lo ha vivido en su casa, es porque el ejemplo que ha tenido de parte de su padre. Igual diríamos de parte de su mamá. Eso se refleja en la niña, el comportamiento de la niña y cómo ella es con los demás, sobre todo con los hombres, se ve en el ejemplo que le han dado su padre y su madre. Todo eso se refleja después, tarde o temprano. Sí, fíjate que entre los jóvenes o los varones, desde su niñez, comienza a presentarse una baja autoestima. Ok. Baja autoestima, empieza a presentarse eh, falta de confianza, de dirección, abandono personal, Ujú. comienzan a manifestarse acceso a la droga, acceso a tomar lo ajeno, robo, a tener Sí, sí, sí. facilidad a caer preso temprano, a temprana edad, Buscar refugio en bandas. buscar los refugios en las bandas. ¿Por qué? Porque se sienten protegidos. Eso que no tuvo con papá. Exacto. Entonces busca dónde protegerse y busca esa falta de atención, de llamar a la atención, es violar las reglas Sí. sociales. O sea, como el niño violaba las reglas de casa para que le castigaran y llamar la atención, ya después de un poco más adulto, donde ya no tiene una casa donde romper reglas para llamar la atención, entonces comienza a romper las reglas sociales, Exacto. De las las reglas de la autoridades. sociedad, y ya Exacto. lleva a que tenga que intervenir la policía, lleva los encarcelamientos, pero eso para él es algo bonito, algo que le complace. Exacto. Se ¿Por siente qué? Porque importante, se de siente hecho. importante. Sale en la cámara y le llaman a la atención. Entonces él dice, aunque sea así, saben que existe. Exacto, ¿no? Y que yo soy el que mando y el que controlo y ya todo el mundo conoce de mí, pero ¿por qué tú necesitas provocar que la gente sepa de ti? O sea, tú ves que salen en vídeos diciendo que van a hacer, que van a tornar, son muy super hombrecitos. Todo eso es falta de atención, falta de papá. Exacto, Y exacto. necesitan violar las reglas sociales para llamar también atención a la sociedad. Ujú. Entonces, son síntomas que se le manifiestan a los jóvenes, sobre todo varones, de ese ángulo. Que son agresivos, atrevidos y se atreven a querer romper siempre la regla, valga la redundancia. Pero en las mujeres
se manifiestan otras manifestaciones Sí, tanto distintas, aunque también tienen muchas escuelas acerca de también llegar a ser, a proponer sí, drogas en su exacto. vida, O pero bandas o... acudir a las bandas, son muy, muy parecidos, pero hay algo que sobresale mucho o que se nota más, también le pasa a los chicos, pero se nota más en las mujeres cuando tienen facilidad para ver a los hombres como tienen la falta de protección, como sus protectores. O sea, le es fácil ser conquistada por ellos. Exacto. No tienen barrera, no tienen un stop, no tienen un prototipo, no tienen un a la altura. Cualquiera le es fácil acceder a ella porque con poca cosa la tienen, porque sencillamente están debilitadas, tienen esas herramientas internas débiles y pueden con facilidad entregarse a los hombres. Sí, Y sí, eso sí. la lleva muchas veces a la prostitución, la lleva a tener un hogar disfuncional, porque teniendo incluso su esposo pueden facilidad de estar con otro, sencillamente porque el valor del hombre no lo tiene. No lo tienen. No lo han visto, no lo han tenido en casa. No, No no, se lo han no, no enseñado. saben lo mal que puede sentirse el hombre, ni lo dañino que puede ser tanto para ella como para su pareja, eh, Y eh, para el niño, y para para el sus niño. hijos. No, no tiene control del daño que puede haber. Entonces es fácil manifestar eso. O tiene el otro síntoma opuesto a este, que es adaptarse a un hombre, incluso cuando sufre, cuando recibe paliza, Sí, cuando sí, recibe muchísimo daño, que por eso a veces nos preguntamos por qué una mujer tiene que soportar a un hombre agresor. ¿Qué le realmente pasa a esta mujer y no sale de ahí? es Pues algo tiene un misterioso síntoma, ahí, exactamente, claro. tiene un síntoma de que cuando era niña sufrió eso. Y Y al ya sufrir se la falta de acostumbré paternidad, lo ve como parte de que es la vida, como que eso es, que eso es lo normal, cuando no es normal realmente. que de hecho se siente culpable ella misma diciendo que es por ella el problema. No sabe que el problema no viene de ella, Exacto. sino que es por ella que lo que le está pasando es correcto. Sí, sí, O sea, sí. adoptó con facilidad eso. Entonces eso es muy peligroso porque ahí vienen un montón de otras cosas Y que de sería hecho, un tema más largo para debatir pa- acerca de por qué llegan a la vida del hogar la muerte de las mujeres en manos de los hombres o hombres en manos de mujeres. ¿A qué se debe esto? Se debe sencillamente a que hay una falta de papá. una falta de padre. ¿Dónde está papá? Que Exacto. lleva a estos hombres y a estas mujeres a vivir esta escena en su vida, que lleva a estos hombres y estas mujeres a sufrir, a hacer daño a la sociedad y hacerse daño a sí mismo por causa de no tener un papá. Por eso es que hacemos énfasis en que el padre que se encuentra en este momento escuchándonos, corra con Sí. diligencia. Ese es el llamado que estamos haciendo, ¿no? En el Exacto, programa. correcto. ¿Dónde está papá? Pero es para que los padres sepan que hay Vayan niños, corriendo a exacto, buscar a su niño, que necesitan. que su niño puedan sentir la protección que necesitan para que ellos puedan evitar que Sí, sí. estas manifestaciones comiencen a dañar el corazón de esos niños que más luego serán adultos dañados, enfermos, que necesitan ayuda. Aún estando en casa, que Otra cosa, recordamos eso. exactamente eso que lo mencionaste ahorita. Este síntomas o estos síntomas que le sucede a estos niños, no solamente cuando el padre huye, cuando el padre sale de casa por diferentes razones, sea justificable en sentido común o no, pero no está en casa, sino que estando los cónyuges juntos Sí, sí. y estando ellos en casa, estando los padres en No casa, están. los niños también se sienten con esos mismos problemas. ¿Por qué? Porque hay una ausencia de padre presente. Exacto. No hay tiempo de calidad con el niño, donde el padre le pueda enseñar cosas al niño, compartir con él, darle ejemplo, hablarle sobre la vida, sobre qué va a tener que enfrentar, darle como esa protección y ese apoyo de yo estoy aquí y estoy pendiente de ti, sino que solamente es la preocupación de salir a trabajar, traer el dinero, nunca te ha faltado un buen colegio, nunca te ha faltado una buena ropa, pero nunca me he sentado contigo a saber cómo tú te sientes, que algunas veces los padres dan por hecho que el niño tiene que estar bien, porque si no le falta nada, no le falta comida, no le falta ropa, no le falta nada, tiene que estar bien. No, que no es que esa cosa no sean importante, el padre tiene que suplir, ¿no? No es que digamos que va a tener al niño como sin nada, sin ir a la escuela, sin tener ropa, sin tener comida y que le va a estar dando todo el amor del mundo. Una cosa va con la otra, pero normalmente se ve que los padres se sienten satisfechos solamente con aportar lo material,
y no se fijan en que hay una parte emocional del niño, que forma parte de quién es el niño, que quizás es realmente lo que tiene más peso de cara a la sociedad cuando él crezca y cuando tenga que defenderse y mostrar lo que él ha sido, es esa parte de qué me enseñó mi papá, qué me educó mi papá en casa. Aún yo estando en casa, tengo que tener en cuenta que mi hijo necesita de mí emocionalmente, no solamente lo que están fuera de casa. Correcto, dos cosas que así ya como en plan de conclusión, porque el tiempo Sí. nos está diciendo que debemos concluir, pero no queremos Pero está irnos, bueno el tema, sí, está no bueno. queremos irnos sin dejar saber, Madeleine, ¿qué puede hacer el hombre cuando ya se ha ido de casa para poder evitarle esos traumas en sus hijos? ¿Qué puede hacer? ¿Qué les puedo decir a los padres realmente que están aquí, que están escuchando, que están en el programa y tienen esa pregunta, esa duda de estoy fuera de casa, ya no puedo volver, no puedo volver a vivir con ellos, quizá tengo hasta otra familia, pero sigo teniendo esos hijos que le tengo que dedicar un tiempo? ¿Cómo lo hago? Acércate a tu hijo. Yo creo que realmente el niño o la niña no va a estar más feliz que de tu tiempo, que de lo que tú eres, saques para él. Que le digas, aquí estoy, que compartas, que hagas un programa, quizás un horario, ¿no? Un horario a la semana donde tú siempre tengas un tiempo de llamada por la noche. Hasta tú puedes leerle la Biblia, ¿no? Leerle la Biblia, enseñarle los estatutos de Dios, los caminos de Dios al niño para que tenga esos principios, ¿no? Entonces, no es el hecho de estar ahí presente. Si tú no puedes realmente, haz un horario donde tú puedas sacar tiempo de compartir con tu hijo, de saber involucrarte en las cosas que a él le interesan, irlo a buscar al colegio, conocer su ambiente, lo que le gusta, llamarle por las noches para darle las buenas noches, por la mañana los buenos días, estoy aquí contigo en este día. Puede ser que tengas un examen que hacer hoy, pero yo te estoy llamando, te estoy dando los buenos días y voy a estar contigo en ese examen. Correcto, como tú acabas de decir, llegan un montón de emociones porque el padre que está a distancia y que no puede llegar a volver con sus hijos, razones más fuertes que su voluntad, pues se puede permitir eso que tú acabas de decir. Es maravilloso, es una revelación para hacer un toque de queda donde tú estás sacrificando el tiempo a distancia, pero el niño va a comenzar a notar que a las 3 de la tarde papá me va a llamar. Cuando mis Exacto, amigos quieran jugar, cuando yo tenga otra cosa que hacer, yo paro, porque papá me va a llamar. exacto. Parece que tiene una cita importante, Sí, sí, porque sí. papá me va a llamar. De hecho, parece que vive con el padre. No, saliste de la escuela, te voy a guiar hasta que vayas a casa, así sé que Y, llegaste bien. y, y si tú coges la rutina de tu hijo, entonces ya está a distancia, pero papá me va a llamar. Y mamá quiere hacer algo, dice, Exacto. pero papá va a llamar a las 3. Sí, No sí, sí. podemos salir porque tengo que esperar la llamada de papá. ¿Y qué Exacto. será para él cuando tú no llames? Será algo como, me dejaron vacío. Sí, Me sí. faltó papá, no llamó. ¿Qué pasó? Papá, ayer no me llamaste. No, y de hecho, cualquier problema ya sabe que su padre está atento, Exacto. que le va a llamar y va a estar esperando ese momento para poder compartirlo con su padre. Correcto. Provocar ese toque de queda en tu hijo que está a distancia, vas a hacer que tu hijo sienta tu aprecio, tu tiempo, aprecie tu presencia. Exacto. Y ya estar físicamente con él no será lo más importante, porque ya está con él. Ya está con Ya él, de vez en exacto. cuando las circunstancias lo permitan, le da el abrazo que necesitará, que siempre ese afecto físico va a ser Claro, necesario, claro, pero él claro. lo va a tener en segundo plano, porque hay una presencia de Diaria. palabra, de constancia, de tiempo, de cita con él, Sí, sí, que sí. va a hacer que él diga, no me hace falta más. Igual si el padre está en casa, en el caso de que diga, wow, realmente es que trabajo, no sé, 8 horas, 10 horas, llego a casa cansado, no tengo tiempo para nada, lo que quiero es bañarme y acostarme. Entonces ahí tendría que plantearte el hecho de quizás reducir las horas de trabajo o sacar un tiempo, porque yo creo realmente que tiempo hay, pero no hay un orden, ¿no? Saber la organización del tiempo que voy a trabajar y este día que tengo libre, dedico la mañana a salir al parque con mi hijo, la tarde comparto con mi esposa algo más íntimo para mantener la chispa, ¿no? Pero yo creo que hacer un orden, una organización en casa, si uno se fija y se para,
yo creo que es posible conseguirlo, sobre todo si uno quiere. Lo primero es darse cuenta que hay un problema y ya lo segundo es querer solucionar ese problema que hay, querer buscar medidas, buscar qué hago realmente. Entonces, estando fuera de casa, ya hemos dicho, ese tiempo de dedicación con el niño, esa cita diaria, ¿no? Como dice Daniel. Y estando en casa, sacando un horario de las tareas de casa, del trabajo, tiempo con mi esposa y tiempo con mis hijos. Que lo tengas presente, que no se te pase, no, hoy no pasa nada, hago hora extra, no, no, no. El tiempo con mis hijos, sagrado, tiempo con mis hijos. Sí, un tip muy importante para los padres es enseñarle algo. Que el niño, incluso cuando sea adulto, diga, esto que aprendí, mi papá me lo enseñó. Ay, papá Eso va a me lo marcar su vida enseñó. para siempre. Oh, yo tengo tantas cosas que contar. Va a marcar su vida para siempre que papá me enseñó. Papá me enseñó esto. Sí, sí, sí. A distancia, en presencia, enseñar algo. Sí. Que el niño puede decir, no, me lo enseñó mi papá. Exacto. Como mi papá me enseñó. Y eso es Exacto. una actitud que le vas a hacer abordar seguridad a la hora de presentarse a la sociedad. Entonces, viendo esto, Madeleine, yo creo que hemos concluido el programa de hoy. Sí, sí, sí. De hecho, yo no quiero ni terminar. Ahora tengo más ideas todavía. Un fluir, ¿no? Sí, sí, Un sí, fluir sí, de sí. un montón de cosas. Pero yo creo que en el próximo programa nosotros vamos a continuar hablando de algunas cosas que tal vez son más también importantes, necesarias, para que nosotros podamos de alguna manera hacer que los padres entiendan la importancia que es estar con sus hijos. Darle Sí. ese aprecio, ese calor que necesitan los hijos para que no tengamos que enfrentarnos a responder la pregunta: ¿Dónde está papá? llegó el momento de decirle la frase del día de hoy para que usted pueda ser premiado con el regalo que tenemos aquí. Tenemos aquí. El libro Ricos pero pobres de hambre, del autor Randy Montilla. Y la frase del día de hoy, para que usted pueda, o sea, vamos a decir la palabra para que usted pueda identificar cuál es la frase que se encuentra en el sobre. Misterioso sobre. Recuerden que cada programa del mes de octubre vamos a estar diciendo una parte de esa frase y los 3 primeros que nos contesten con la frase completa en el orden adecuado se va a estar ganando, se va a estar llevando, va a estar bendecido con este maravilloso libro. Así que bien, Daniel. La respuesta tienen que enviarnos al correo electrónico que aparece en pantalla. Exacto. O sea, con el correo electrónico que aparece en pantalla, usted va a poder enviarnos su respuesta una vez vea los 4 episodios. La palabra de la frase que está en el sobre es que no solo aconseja. Que no solo aconseja. Sin más, nos veremos en la próxima emisión de su programa Real Life. Realidades de la Vida.